A las 8 de la mañana del 28 de febrero de 1991, el silencio reinaba sobre Kuwait y el sur de Irak, después de que las fuerzas de coalición detuvieran su avance terrestre tras 100 horas de lucha para liberar Kuwait de la ocupación iraquí, conflicto iniciado 7 meses antes. Con el telón de fondo del desierto y los pozos petrolíferos en llamas, la coalición había utilizado su superioridad armamentística y su magnífica infantería para provocar el caos en el que era considerado el cuarto ejército del mundo. Las impactantes imágenes de los cazas y de los misiles guiados por láser se convirtieron en terribles símbolos de la inutilidad de resistirse a la tremenda fuerza de combate de la coalición. En la línea de fuego, la guerra del Golfo. El episodio que provocó las hostilidades entre enero y febrero de 1991 ocurrió en agosto de 1990, cuando los cubaitíes se despertaron con el fragor de los tanques T-72 iraquíes avanzando por las calles de Kuwait. Irak, gobernado por el dictador Saddam Hussein, jefe del partido Ba'ath, había cometido una agresión sin provocación alguna que conmocionó al mundo. En cuestión de horas, las fuerzas iraquíes habían ocupado todo Kuwait, el diminuto emirato de la dinastía Al-Sabah. Saddam Hussein dijo entonces: Kuwait ha vuelto al seno de su madre patria, Irak. Al conquistar Kuwait, Saddam envió un mensaje a los árabes descontentos para que derrocaran a los jeques pro-occidentales establecidos por los imperialistas que habían dominado el pasado colonial de esos países. La justificación para invadir Kuwait fue, por supuesto, que este país era un estado artificial creado por el imperialismo occidental, en concreto por los británicos, y que históricamente había formado parte de la provincia otomana que se había convertido en Irak. Saddam tenía muy buenas razones para invadir Kuwait y las comunicó a sus hermanos árabes. La principal era la noble razón de liberarse de Occidente. Lo que Saddam no dijo, pero sí lo proclamaron ampliamente el Wall Street Journal y el Financial Times, fue que Irak tenía una deuda de 80.000 millones de dólares tras su guerra con Irán. Saddam había arruinado Irak luchando en la guerra contra Irán durante los años 80. A principios de 1990, Saddam intentaba encontrar la manera de reducir la carga financiera del país. Pidió a Kuwait una moratoria sobre las deudas que tenía desde la guerra. Quería usar sus beneficios petroleros para disminuir esa deuda. El problema fue que supuestamente, según Saddam, Kuwait producía demasiado petróleo, más del permitido por la OPEP, inundando así el mercado y haciendo disminuir el precio global. Los economistas de Saddam calcularon que cada dólar de menos en el precio del barril de petróleo reducía los beneficios de exportación de Irak en $1.000 millones al año. Desde el punto de vista financiero, Irak quería hacerse con Kuwait para poder controlar la producción petrolífera de este país y así mantener el nivel de producción bajo y el precio alto. Cuanto más alto fuera el precio del crudo, más dinero podía conseguir Saddam Hussein. En una reunión de emergencia, la resolución 660 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó rápidamente la invasión y exigió la retirada inmediata de los iraquíes. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, y el presidente estadounidense, George Bush, pidieron la formación de una coalición militar internacional para obligar a Saddam a retirarse, mientras la ONU anunciaba sanciones económicas contra Irak. En respuesta, Saddam se anexionó Kuwait y concentró sus fuerzas en la frontera con Arabia Saudita. Saddam parecía esperar que el resto del mundo desaprobara la invasión, pero no que reaccionara militarmente contra ella. Creía que los Estados Unidos se frenarían ante el recuerdo del fracaso de Vietnam y no recurrirían a la fuerza, y que, como país, no estarían dispuestos a arriesgarse a hacer uso de esta.
Los líderes occidentales creían que Saddam pretendía invadir también Arabia Saudita para controlar sus reservas de petróleo. No había absolutamente nada que se interpusiera entre las formidables divisiones de Saddam y los campos petrolíferos saudíes. Era un paseo militar. Solo se trataba de recorrer unos centenares de kilómetros hacia el sur con los vehículos y mantener el nivel de combustible. Las fuerzas saudíes poco podían hacer para evitar que los iraquíes llegaran a los campos petrolíferos. Si tenía éxito, la agresión permitiría que Saddam tuviese al mundo occidental en un puño, controlando el precio del petróleo. El temor a las consecuencias en Estados Unidos convenció al presidente Bush de que interviniera militarmente en esta crisis en Oriente Medio, pese a que otros problemas regionales no habían obtenido la misma respuesta estadounidense. Bush reaccionó rápidamente lanzando la operación Escudo del Desierto el 8 de agosto, con el despliegue de la 82ª División Aérea hacia el norte de Arabia Saudí para prevenir futuras agresiones iraquíes. Ese mismo día, Gran Bretaña y Francia anunciaron su intención de enviar contingentes para aumentar las fuerzas del Escudo del Desierto. Hay una emoción en el ambiente que seguro que se nota. Los chicos se han despertado con un objetivo. Van a descargar el equipo y tienen ganas de ir al desierto y trabajar con los marines estadounidenses. Es muy emocionante. Saddam quiso internacionalizar el conflicto convirtiéndolo en una guerra santa árabe. Pidió la unidad del mundo árabe para expulsar a las fuerzas infieles de la región y vinculó la retirada iraquí de Kuwait a la retirada de los israelíes de los territorios ocupados de Palestina. Amenazó con usar armas químicas contra Israel si la coalición atacaba a Irak. La crucial fecha del 15 de enero llegó y pasó. Esa noche, el mundo entero contuvo el aliento esperando el estallido de la guerra en Oriente Medio. Pero no ocurrió nada. El mundo aún tendría que esperar antes de que las hostilidades se iniciasen. A las 2:10 hora local del 17 de enero de 1991, el presidente Bush ordenó que empezase la operación Tormenta del Desierto. La aviación, junto con buques de guerra de la coalición, lanzó 52 misiles de crucero Tomahawk hacia objetivos iraquíes. Volando por el cielo oscuro a 900 kilómetros por hora, los misiles se dirigían hacia sus objetivos mediante los datos de los mapas digitalizados contenidos en su programa de navegación. Al mismo tiempo, 700 aviones de la coalición iniciaron sus ataques sobre múltiples objetivos en Irak. En Bagdad, los reporteros occidentales captaron las extrañas imágenes y sonidos de esas primeras horas de la guerra. La oscuridad se fue extendiendo por Bagdad cuando las instalaciones eléctricas fueron destruidas por los ataques. Pero los centenares de haces luminosos de las baterías antiaéreas rompían abruptamente la oscuridad. Intermitentemente, violentas explosiones iluminaban la noche cuando los misiles y las bombas de la coalición alcanzaban sus objetivos. Muchos de esos ataques contra Bagdad fueron causados por decenas de pequeños aviones negros y angulosos que volaban sin ser detectados en la oscuridad. Disparó misiles Scud al-Hussein contra Israel y Arabia Saudita. El Al-Hussein era una versión iraquí modificada del poco preciso misil balístico ruso Scud-B de corto alcance. Podía lanzar una cabeza de 250 kilos hacia un objetivo del tamaño de un pueblo con un alcance de 650 kilómetros. La creencia de que estos misiles llevaban las cabezas químicas que Saddam amenazó con utilizar causó pánico en Israel. Saddam calculaba que si Israel entraba en guerra, los contingentes árabes de la coalición se retirarían para no tener que luchar junto a los israelíes, lo cual habría sido inaceptable para cualquier líder árabe. Saddam creía que eso destruiría la certeza de que la coalición representaba la opinión consensuada de la comunidad internacional
en lugar de la de Bush y sus colegas, incluido el nuevo primer ministro británico John Major. Como respuesta, Estados Unidos llevó misiles Patriot tierra-aire a Israel para derribar los Scuds de Saddam. Con esa medida, Estados Unidos esperaba que Israel no tomara represalias contra Irak. Simultáneamente, la coalición intensificó los ataques para destruir los esquivos lanzamisiles Scud móviles. Durante el resto del mes, la gran cacería Scud fue el eje de la estrategia de la coalición. La guerra aérea de la coalición duró 43 días y tuvo 4 elementos muy diferenciados. Las 4 caras de la campaña aérea de la coalición empezaron quizás con la más importante, la consecución de la supremacía aérea. Eso permitió a los aliados dominar el espacio aéreo con bastante rapidez y poder hacer con él lo que quisieran. Podían realizar ataques con bombas, transportar tropas, volar helicópteros, llevar suministros logísticos, controlar la batalla aérea y apoyar las operaciones desde el aire, todas las cosas que ocurrirían después. La segunda fase consistía en atacar y destruir objetivos estratégicos en Irak, como puentes, refinerías de petróleo, almacenes de municiones, incluso plantas de energía nuclear, lo que haría que al enemigo le resultase muy difícil mantener la lucha contra la coalición. La tercera fase se volvió más importante, ya que la guerra aérea se acercó al inicio de la ofensiva terrestre. Era la fase de la preparación del campo de batalla, y se trataba de atacar a las fuerzas terrestres iraquíes en Kuwait. Cuando empezó la guerra terrestre, la guerra aérea entró en su cuarta fase, es decir, en operaciones para apoyar la ofensiva terrestre, como estrecha colaboración aérea en el campo de batalla. Y también operaciones de inutilizaciones aéreas, en las que atacaban reservas y fuerzas enemigas detrás de la línea del frente. A finales de enero, mientras continuaba la devastación aérea de Irak, la calma de las posiciones de la coalición en el norte de Arabia Saudita fue destruida sin piedad. Del 29 al 31 de enero, los iraquíes lanzaron un ataque sorpresa sobre la ciudad fronteriza saudita de Al-Kafji. Simultáneamente, los satélites estadounidenses y los aviones espía J-Stars detectaron nuevas columnas de tanques iraquíes que se dirigían hacia Al-Kafji para aprovechar el éxito inicial. Los comandantes reaccionaron rápidamente y utilizaron cazas y helicópteros de asalto, además de potencia de fuego terrestre, para interceptar y destruir esas columnas. Finalmente, Saddam se dio cuenta de lo devastadora que era la potencia militar de la coalición. Saddam había llegado a un punto en el que sabía que nada iba a evitar algún tipo de ofensiva terrestre, y Tariq Aziz, que era la cara aceptable del régimen, dejó claro que Irak estaba en disposición de retirarse de Kuwait inmediatamente y sin condiciones. Pero, por supuesto, eso no cumplía con las exigencias estadounidenses y occidentales, ya que permitiría a Saddam retirarse de Kuwait, pero conservando sus armas y sus fuerzas armadas intactas. Durante la mañana del 24 de febrero, los primeros ataques de los marines estadounidenses y de las fuerzas árabes en el sudeste de Kuwait superaron a las fuerzas iraquíes atrincheradas más fácilmente de lo que esperaba la coalición. Este éxito inesperado obligó a Zbarkov a iniciar el asalto del séptimo cuerpo esa misma tarde. Esa noche, las divisiones del general Franks rompieron el débil extremo occidental de la línea de defensa iraquí. Al día siguiente, el séptimo cuerpo, espoleado por Zbarkov, libró una batalla de profundidad con aviones, helicópteros y misiles de largo alcance para preparar los objetivos que quedaban tras la línea de frente antes de atacarlos. El séptimo cuerpo avanzó rápidamente hacia el noreste por el terreno arenoso y dejó atrás las posiciones iraquíes. Los miles de vehículos de la coalición
no se perdieron gracias al uso de la nueva tecnología de GPS. En un desierto llano, sin accidentes, perderse utilizando mapas convencionales habría sido muy fácil. Con el GPS, las fuerzas militares podrían saber dónde estaban en mitad de la noche o en mitad de una tormenta de arena. Algo que también fue muy importante y que iba de la mano con el sistema de posicionamiento global por la noche era el TOX, la visión óptica térmica. Eso significaba que con la capacidad de saber exactamente dónde estaban y dónde se encontraba el enemigo, podían atacar durante la noche. Utilizando el calor que los vehículos enemigos irradiaban, se podía atacar a una distancia de unos 2.500 metros. Así que el enemigo era abatido antes de saber que las fuerzas de la coalición estaban allí, especialmente los estadounidenses y los británicos. Durante el 24 y 25 de febrero, mientras los blindados de Franks avanzaban hacia el noreste, la 101ª División Aérea estadounidense lanzó ataques hasta 180 kilómetros de profundidad en territorio iraquí para aislar la lucha en Kuwait de cualquier refuerzo iraquí. Mientras tanto, en el este, los marines estadounidenses continuaban su avance hacia la ciudad de Kuwait. Los éxitos inmediatos conseguidos por todos los ataques durante las primeras 24 horas de la guerra terrestre empujaron a Saddam a ordenar una retirada por fases hacia el norte y fuera de Kuwait el 25 de febrero. Esta retirada pronto se convirtió en una derrota aplastante, con rendiciones en masa. Algunos soldados iraquíes incluso se rindieron ante aviones de reconocimiento sin tripulación. El 26 de febrero, al oeste, las divisiones del general Franks continuaron moviéndose con rapidez más allá de Wadi el Batin, arrollando a su paso a la división Tabakalna de la Guardia Republicana en la batalla de Isting 73. El 27 de febrero, el 7º y el 18º cuerpos atacaron el oeste de Kuwait y convergieron con las demás fuerzas que avanzaban hacia el norte, más allá de la ciudad de Kuwait, por la costa este. Ese mismo día, imágenes estremecedoras inundaron los medios de comunicación de todo el mundo. Mostraban la carnicería que la Fuerza Aérea había causado sobre los iraquíes que habían intentado escapar de Kuwait hacia el norte por la carretera de Basora. En lo que se conocería como el síndrome de la carretera de Basora, las imágenes afectaron la opinión del mundo, dando la impresión de que la guerra había degenerado en una victoria criminal sobre una fuerza doblegada. Temiendo una violenta reacción política, la coalición anunció el cese de las hostilidades a las 8 de la mañana del 28 de febrero, 100 horas después de que la campaña terrestre hubiese empezado. Durante esos 4 días de campaña, las fuerzas de la coalición solo habían encontrado una débil resistencia. Esto explica las pocas pérdidas humanas que había sufrido la coalición durante el conflicto, un total de 170 bajas. Las fuerzas armadas iraquíes, a pesar de la cantidad de tropas y de sus modernos equipos, no lucharon bien durante el conflicto, como demostró la captura de 48.000 soldados en apenas 100 horas de batalla. Poco después, las minorías chiita y kurda del sur y el norte de Irak se alzaron en una rebelión contra Saddam. La coalición, ansiosa por abandonar la región, no intervino y lo describió como un asunto interno de Irak. Esto animó a Saddam, que envió a lo que quedaba de la Guardia Republicana a sofocar las rebeliones. En los meses siguientes, los inspectores de Naciones Unidas empezaron el arduo trabajo de localizar y desmantelar las instalaciones para construir armas nucleares, biológicas y químicas. La derrota no erosionó necesariamente el control de Saddam sobre Irak, sino que en muchos aspectos lo reforzó. En parte porque permitió a Saddam completar el círculo al que se había estado enfrentando desde el final de la guerra entre Irán e Irak, al haber comunicado a los iraquíes
que habían conseguido una gran victoria, aunque su economía y su nivel de vida se hubiesen visto gravemente afectados. Ahora tenía una excusa perfecta para culpar de los problemas de Irak a la coalición y lo que ésta había provocado. Saddam se mantuvo en el poder. Los intentos por desmantelar sus armas de destrucción masiva, su capacidad química, biológica y nuclear, tuvieron cierto éxito, pero se encontraron con constantes obstrucciones burocráticas y prevaricación dentro de Irak. A nivel estratégico, la Guerra del Golfo fue un éxito sin precedentes. Saddam Hussein ya no podía controlar el precio del petróleo en el mundo. A nivel de operaciones, no logró todos sus objetivos, pero no importa. Siempre que se consigan los objetivos estratégicos, puedes marcharte y declarar que has vencido. En 2003, aduciendo que Irak poseía armas de destrucción masiva y que apoyaba al terrorismo islámico, Estados Unidos invadió el país, venciendo al ejército y obligando a Saddam Hussein a huir y esconderse, aunque finalmente fue capturado, juzgado y condenado a muerte por crímenes contra la humanidad. Desde entonces, los iraquíes están viviendo un agitado periodo político y social.